tema de contaminación atmosférica. El equipo está integrado por mi compañera Tania Servil, Sandra Ávaros, Omar Alvarado y Carlos Reyes. Contaminación atmosférica. Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que impide molestias o riesgos para la salud de las personas y de los seres vivos. El nombre de contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos perniciosos en los seres vivos, o sea, dañinos, y los elementos materiales y no a otras alteraciones. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles, calefacciones, residenciales que generan dióxido de carbono y monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Algunas industrias emiten gases nocivos que en sus procesos productivos, como el cloro o hidrocarburos, que han realizado combustión completa, y esos son contaminantes en el aire. Bueno, contaminación atmosférica, la presencia en el aire, se entiende que es la presencia de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y para seres vivos. Esto implica que puedan tener dificultad para la visibilidad y producir olores desagradables por causa de la contaminación. De la contaminación, existen varios tipos de contaminantes. El más dañino podría ser el clorodifluorometano, que tiene efectos potencialmente negativos. Contribuye a la manera muy importante de destrucción de la capa de ozono de la atmósfera. Incrementa el efecto invernadero. Otro de los contaminantes podría ser el monóxido de carbono. Es un producto de combustión incompleta. Es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impide el transporte del oxígeno al organismo. Además, es inodoro y a la hora de sentir un ligero dolor en la cabeza ya es demasiado tarde. Otro podría ser el dióxido de carbono. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía teóricamente posible demostrar que este hecho es el causante de producir un incremento de la temperatura en la Tierra. El monóxido de nitrógeno, también llamado óxido de nitrógeno 2, es un gas incoloro y poco soluble en agua que se produce por la quema de combustibles fósiles. El dióxido de carbono es la principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera. Es la combustión del carbono que contiene azufre. Contaminantes atmosféricos primarios y secundarios. Los contaminantes primarios se emiten directamente a la atmósfera, como es el dióxido de azufre, que daña la vegetación y causa irritación en los pulmones. Los contaminantes secundarios se forman mediante procesos químicos atmosféricos y actúan sobre los contaminantes primarios. Algunos ejemplos son el ácido sulfúrico, el dióxido de nitrógeno y el ozono. Ambos contaminantes, el primario y el secundario, pueden depositarse en la superficie de la Tierra por precipitación. Bueno, yo soy Gabriel Omar y a mí me tocó presentar sobre el tema de los efectos de los gases de la atmósfera en el aire. Los efectos climáticos, generalmente los contaminantes, se elevan o flotan lejos de sus fuentes sin acumularse hasta niveles peligrosos. Los patrones de vientos, las lluvias, la temporada y la temperatura pueden afectar la rapidez,
el tiempo en que se tardan en que los gases contaminantes se alejen de la zona. Los patrones climáticos que atrapan la contaminación atmosférica en valles o la desplazan por la tierra pueden dañar ambientes limpios distantes de las fuentes originales. La contaminación del aire se produce por toda sustancia no deseada que llega a la atmósfera. Es un problema principal en la sociedad moderna hoy en día, a pesar de que la contaminación del aire es generalmente un problema peor en las ciudades. Los contaminantes afectan el aire en todos los lugares. Estas sustancias incluyen varios gases y partículas minúsculas o de materia de partículas que pueden ser perjudiciales para la salud humana y el ambiente. La contaminación puede ser en forma de gases, líquidos o sólidos. Muchos contaminantes se liberan en el aire como resultado del comportamiento. Le faltó de allá, güey. Pásale de allá. Del comportamiento humano. La contaminación existe a diferentes niveles: personal, nacional y mundial. El efecto invernadero evita, el siguiente subtema es el efecto invernadero. Este evita que una parte del calor recibido desde el sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la Tierra. Existe una cierta cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que son absolutamente necesarios para calentar la Tierra, pero en la debida proporción actividades con la quema de combustibles derivados del carbono aumentan esa proporción y el efecto invernadero aumenta. Muchos científicos consideran que como consecuencia se está produciendo el calentamiento global. Otros gases que contribuyen al problema incluyen los clorofluorocarbonos, el metano, los óxidos nitrosos y el ozono. El daño de la capa de ozono. El ozono es una forma de oxígeno, O3, que se encuentra en la atmósfera superior de la Tierra. El daño de la capa de ozono se produce principalmente por el uso de clorofluorocarbonos. La capa fina de moléculas de ozono en la atmósfera se absorbe algunos de los rayos UV antes de que lleguen a la superficie de la Tierra, con lo cual se hace posible la vida en la Tierra. El agotamiento en el ozono produce niveles más altos de radiación UV en la Tierra, con lo cual se pone en peligro a las plantas como animales y hasta los seres humanos. Principales tipos de contaminación del aire son los contaminantes gaseosos en ambientes exteriores e interiores. Estos aparecen en diferentes concentraciones. Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil. La contaminación del aire interior es producida por el consumo de tabaco, el uso de ciertos materiales de limpieza y muebles del hogar. Los contaminantes gaseosos del aire provienen de los volcanes e industrias. El tipo más comúnmente reconocido de contaminación del aire es la niebla tóxica, o conocida comúnmente como smog. La niebla tóxica generalmente se refiere a una condición producida por la reacción de la luz solar sobre algunos gases de escape de automóviles y de fábricas. Los países que presentan más de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono son Estados Unidos, incluyendo Alaska, Rusia, China, India, Japón y Corea. Contaminantes provenientes de fuentes naturales. Los incendios forestales emiten partículas, gases y sustancias que se evaporan en la atmósfera, que son los llamados compuestos orgánicos volátiles. Partículas de polvo ultrafinas creadas por la erosión del suelo cuando el agua y el clima sueltan capas de suelo. Los volcanes arrojan dióxido de azufre y cantidades importantes de roca de lava pulverizada, conocida como cenizas volcánicas. El metano se forma en procesos de pudrición orgánica y daña la capa de ozono. El nivel de riesgo depende de algunos factores, como son la cantidad de contaminación en el aire y la salud en general. Otras maneras en que estamos expuestos a los contaminantes del aire son el consumo de productos alimenticios contaminados,
el consumo de agua contaminada y el contacto con el suelo, polvo o agua contaminados. Efectos nocivos para la salud. El aumento en la contaminación del aire han hecho crecer el número de individuos que sufren ataques cardíacos y afectan la función pulmonar. Según el índice de calidad del aire de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, indica que perjudican principalmente a personas que sufren enfermedades como asma o cualquier otro tipo de enfermedad pulmonar o cardíaca. Yo opino que la verdad es un poco malo, demasiado malo, ya que con toda la contaminación y todo el desastre humano que se ha hecho, la verdad van erradicando al planeta, lo que con el paso de los años va a deteriorarlo, va a afectarlo y va a afectar a las futuras generaciones. Otra cosa importante son los climas, que van alterando no solo al planeta, sino a nosotros, ya que cuando son temporadas de calor hace frío y cuando son temporadas de frío hace calor, lo que nos vamos inadaptando a nuestro clima. En pocas palabras, pues es muy malo todo esto, ya que nos vamos a terminar asesinando a nosotros mismos, y pues lo creo que es todo. Pues pienso que es algo muy preocupante en estos tiempos, ya que de alguna forma, ahorita muchos no lo ven, pero nos está perjudicando. Pues los recursos naturales se están agotando y después, ahora sí que uno no piensa en el futuro. Entonces considero que debemos ser más conscientes como personas y pues evitar más la contaminación, ya que hoy en día hay muchas técnicas para poder evitar esto. Sin embargo, nosotros como mexicanos y flojos queremos irnos por el lado fácil, entonces pues no es lo correcto, y cuando nos demos cuenta ya no vamos a poder recuperar nada de lo que hemos perdido. De distintas maneras. El clima ya es uno de los principales donde se pone loco, se altera el clima, y es principalmente a lo que nos afecta. También no solo nos afecta a nosotros, los seres humanos. Existen los animales los cuales se registran extinciones a causa del deterioro del ambiente, donde uno de ellos es en la zona antártida, de los osos polares y todo eso. Entonces principalmente puedo asegurar que es del clima. Si somos observadores y nos damos cuenta de en qué ha afectado por los ríos, por las áreas verdes. En sí todos son riesgosos y malos, pero yo, en mi opinión, considero que es la del aire y el agua. ¿Por qué la del aire? Porque nosotros respiramos ese aire y honestamente con todo ese tipo de contaminantes, de gases, hidrocarburos, cacas de perro, polvo, a la larga nos van creando problemas pulmonares, supongo. Y también por parte del agua, ya que contaminarla no nos beneficia nada, porque en sí dependemos mucho del agua. Y el agua sucia y contaminada no nos permite tomarla ni usarla. Se puede potabilizar, pero es un poco inadecuado, ya que no es agua 100% natural. Entonces, en mi opinión, son esos dos. Pues en parte sí y en parte no. ¿Por qué en parte sí? Porque sí son buenas alternativas para erradicar la contaminación, no eliminarla, pero sí disminuirla. El problema es aplicarlos, porque muchas veces se ha visto paneles solares
los objetos eólicos y hidráulicos y todo eso, pero la verdad luego no sirven o no se utilizan, solamente se quedan en ideas. Pero en sí, principalmente, sí son importantes, nada más la cosa es de aplicarlos. Una de ellas, lo considero yo así, es sobre sus programas de erradicación al ambiente, donde se invierten millones para paneles solares, para zonas recreativas de ecología, para plantar árboles, todo eso. Incluso las empresas se meten dentro de eso, las llamadas empresas socialmente responsables, las que son ecológicas, y se asume mucho gasto, pero de todos modos siempre se termina haciendo algo torpe hacia la humanidad, hacia el ambiente. Una cosa de ellas es un incendio donde se pueden gastar millones de no solo dinero, sino de agua en apagarlo, todo eso. Eso va erradicando tanto el ecosistema como nuestra economía. Este fue nuestro tema, espero que les haya gustado, muchas gracias.